Bien, estudiaremos ahora las relaciones métricas que existen en el triángulo oblicuo ángulo. El término triángulo oblicuo ángulo está referido para un triángulo que no es rectángulo. Quiere decir un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo. El profe. Bien, entonces, vamos a ver ahora el teorema de Euclides, tanto en un triángulo acutángulo como en un triángulo obtusángulo. Si eres muy observador, te darás cuenta que las expresiones matemáticas en este teorema son muy similares. Tenemos los tres lados de un triángulo acutángulo, los tres lados de un triángulo obtusángulo. Vamos a referirnos al cálculo de la longitud de uno de los lados, en este caso A. Mismo ejemplo, uno de los lados vamos a calcular cuánto es su longitud en función a los otros elementos. En este caso es la proyección de este lado sobre este otro, y aquí también es la proyección de este lado sobre este otro. En este caso la proyección está cayendo sobre el lado, y en este caso la proyección, al trazar la perpendicular, esta es la proyección, está cayendo en la prolongación de este lado. La prolongación de este lado, en este caso, la proyección cae fuera del triángulo. Aquí la proyección cae dentro del triángulo. Entonces, para ambos casos, la expresión es muy similar. Si es un triángulo acutángulo, este lado, la longitud de este lado al cuadrado será igual a la suma de cuadrados de los otros dos, menos, por ser acutángulo, el doble producto de la proyección por el lado al cual ha sido proyectado. En este caso también, la longitud de este lado al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los otros dos, más el doble producto de la longitud del lado al cual ha sido proyectado por la proyección. A continuación estudiaremos el teorema de Herón. Veamos, el teorema de Herón nos permitirá calcular la longitud de la altura en un triángulo, teniendo en cuenta lo que es el concepto de semiperímetro. Recordemos que el semiperímetro de un triángulo se calcula como la suma de los tres lados dividido entre 2. Ahora, dependiendo de si es un triángulo acutángulo, sabremos que la altura siempre cae dentro del triángulo, y si es un triángulo obtusángulo, hay dos alturas que caen fuera del triángulo. Será en este caso la altura, esta altura h, está cayendo fuera del triángulo. ¿Cómo calculamos el valor de esa altura con el teorema de Herón? La fórmula es una sola, teniendo en cuenta hacia dónde o hacia qué lado es relativa o se ha trazado la altura. La altura se ha trazado hacia el lado B, en este caso igual la altura se ha trazado relativamente hacia al lado B. Obviamente aquí la altura está cayendo en la prolongación de este lado. Entonces, cualquiera que sean los dos casos, la altura o el valor de la altura se calcula con el teorema de Herón de la misma manera. Aquí está la formulita, algo pequeñita. Tenemos que la longitud de la altura se calcula 2 sobre el valor de B, sobre el valor al cual ha sido trazada la altura, multiplicado por la raíz cuadrada de este producto del semiperímetro, que multiplica a este factor semiperímetro menos cada uno de los lados. Semiperímetro menos un lado, el semiperímetro menos el siguiente lado, y el semiperímetro menos el tercer lado. Entonces, de esta forma podremos calcular la longitud de la altura en cualquiera de los triángulos mostrados. Ese fue el teorema de Herón. Estudiemos ahora el teorema de Stuart. En el teorema de Stuart vamos a relacionar o vamos a calcular la longitud de una cebiana relacionando los lados del triángulo y los segmentos formados al trazar esa cebiana. Entonces vamos a relacionar los lados, los segmentos formados y la longitud de la cebiana. Vamos a recordar que es una cebiana. La cebiana es aquella línea que parte de un vértice de un triángulo a cualquier punto del lado opuesto. Por ejemplo, esto es una cebiana, pasamos por acá, esta es otra cebiana, esta será otra cebiana. Entonces cualquier cebiana
o una seviana es aquel segmento que parte de un vértice y llega a un punto del lado opuesto. Entonces aquí tenemos 3 sevianas trazadas. Ahora, cuando esa seviana llega más o menos al punto medio, esa seviana se llama mediana. Si esa seviana llega de forma perpendicular, aproximadamente, si llega de forma perpendicular hacia el lado opuesto, se llamará altura. Si esa seviana, por ejemplo, divide al ángulo en 2 partes iguales, se llamará bisectriz. Entonces, una seviana es un segmento cualquiera que parte de un vértice hacia un punto del lado opuesto. Eso es una seviana. Entonces, el teorema de Stuart va a relacionar a los elementos aquí formados de esta manera. Un lado al cuadrado multiplicado por el segmento formado opuesto más el otro lado del cual parte la seviana al cuadrado multiplicado por el segmento opuesto formado, c cuadrado por n, debe ser igual a la longitud al cuadrado de la seviana multiplicado por el lado al cual es relativo más el producto de los segmentos formados por el lado al cual es relativo. De esta manera podemos calcular la longitud de cualquier seviana en un triángulo. Continuaremos con el teorema de la mediana. Con el teorema de la mediana podremos calcular la longitud de la mediana. Recordemos que la mediana es aquella seviana que parte desde un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. En este caso notamos claramente que el punto M es punto medio del lado AC. Por tanto, BM es una mediana. Entonces, esta mediana ha sido trazada desde el vértice B, tiene los lados adyacentes AB y BC. Entonces, con esta expresión matemática, con el teorema de la mediana, podremos relacionar la longitud de la mediana y los 3 lados en el triángulo. ¿De qué manera? Entonces, en un lado adyacente a la mediana, que será a al cuadrado, más el otro lado adyacente, c cuadrado, debe ser igual al doble del cuadrado de la longitud de la mediana, el doble del cuadrado de la mediana, más el lado al cual es relativa, al cuadrado, sobre 2. De esta forma, y con esta expresión, podremos calcular la longitud de cualquier mediana en un triángulo.